Hola y bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a estudiar una de las 8 categorías gramaticales que tenemos en el español. Anteriormente ya hemos repasado el estudio de 3 de ellas. Recordarás los temas del sustantivo, los determinantes y el adjetivo. Estas son categorías gramaticales. Antes de finalizar el año académico escolar, habremos estudiado las 8 categorías gramaticales en su totalidad. Sin más preámbulos, a continuación te presento el tema de hoy. El pronombre. Pero espérate. Solamente vamos a estudiar el pronombre personal. Así es. Dentro del pronombre existe una clasificación. Y no solamente existen los pronombres personales, existen más clases de pronombres. Sin embargo, el contenido del libro de actividades solamente nos recalca el estudio de los pronombres personales. Así que, por tiempo, espacio y sobre todo por el contenido de los ejercicios, solamente vamos a dar el repaso del estudio del pronombre personal. Entonces, vamos a iniciar respondiendo a la siguiente interrogante. ¿Qué es el pronombre? El pronombre pueden definir a esta categoría gramatical 4 criterios. El primero, el criterio semántico. ¿Qué dice la semántica sobre el pronombre? La semántica dice lo siguiente. Para nosotros, el pronombre es una palabra no conceptual, es decir, de significado ocasional. Jóvenes, esto significa que el pronombre aislado, sin la compañía de nadie, no tiene sentido. Así es. No tendría sentido el pronombre si está solo. Tendría un significado ocasional si está acompañado de otros elementos, es decir, acompañado de otras categorías gramaticales. Por lo tanto, la semántica dice eso. Por sí solo, el pronombre no significa nada. Pero si está en el contexto de una oración, ahí sí el pronombre tiene significado. El criterio morfológico dice lo siguiente. Para nosotros, el pronombre es una palabra variable. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque el pronombre adolece de 3 accidentes gramaticales. Género, masculino y femenino. Número, singular y plural. Persona, primera, segunda y tercera persona. El criterio sintáctico dice lo siguiente. Para nosotros el pronombre puede cumplir la función de sujeto. ¿Por qué? Jóvenes, porque el pronombre sustituye al sujeto. Si yo digo Elvis dicta la clase, entonces puedo sustituir mi nombre Elvis por el pronombre él. Él dicta la clase. Entonces, en la estructura, en el análisis sintáctico de esa pequeña oración, Elvis era el sujeto. He reemplazado Elvis por un él. Quiere decir que el pronombre está cumpliendo la función misma de un sujeto como Elvis. Pero también el pronombre puede cumplir la función de un objeto directo, o la de un objeto indirecto, o la de otros elementos. Entonces, ten en cuenta lo que dice el criterio sintáctico. Finalmente, el criterio lexicológico dice lo siguiente. Para nosotros el pronombre es una palabra de inventario cerrado o finito. ¿Qué significa esto? Que la lexicología dice lo siguiente. Para nosotros el pronombre es limitado. Tiene una cantidad limitada. Por lo tanto, ten en cuenta estos 4 criterios que definen al pronombre en general. A continuación vamos a demostrar una oración que dice: José y Javier son buenos amigos. Muy bien. Si José y Javier son buenos amigos, pero yo no quiero decir José y Javier, ¿con qué pronombre podría yo sustituir a José y Javier? Con ellos.
Ahora, yo no quiero decir buenos amigos. Yo lo puedo sustituir por un pronombre, lo. Profesor, pero lo no podría llamarse también un artículo neutro. Bueno, vas a tener que observar y darte cuenta cuándo lo se comporta como un artículo neutro y cuándo lo se comporta como un pronombre. Por ejemplo, si yo digo lo bueno, lo malo y lo feo de la semana, ese lo está antes de bueno. Bueno es un adjetivo sustantivado. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que en sí bueno es un adjetivo. Bueno, malo, alto, bajo, etcétera, son adjetivos. Pero si yo digo lo bueno, lo malo y lo feo de la semana, bueno ahora deja de ser adjetivo y se convierte en un sustantivo. Entonces, ese adjetivo bueno se ha sustantivado. Cuando el lo, que es un artículo neutro, está antes de un adjetivo sustantivado, entonces ese lo se comporta como un artículo neutro. Pero si el lo estuviera reemplazando a la persona y estuviera antes de un verbo, entonces ese lo sería un pronombre. Por ejemplo, lo extraño. Ese lo está antes de extraño, que es un verbo, y ese lo sustituye a una persona de la oración. Por lo tanto, ese lo funciona como un pronombre. En este caso, este lo sustituye a un objeto directo, porque buenos amigos se sustituye por lo. Y dentro de la definición, el criterio sintáctico decía de que el pronombre puede cumplir función de sujeto, puede cumplir función de objeto directo, puede cumplir la función de objeto indirecto, etc. En este caso, lo cumple la función de un objeto directo. Por ejemplo, profesor, pero no se puede leer ellos son lo. Por supuesto, no se puede leer así. Tendríamos que darle sentido ordenando los elementos. Sería ellos lo son. Este lo significa buenos amigos y este ellos significa José y Javier. A continuación vamos a responder otra interrogante que dice, ¿qué clases de pronombres existen? Existen las siguientes clases de pronombres: los personales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los numerales, los enfáticos y los relativos. Como se van a poder dar cuenta ya, el tiempo no va a alcanzar para poder desarrollar todo este contenido acerca de la clasificación. Así que el día de hoy solamente vamos a estudiar a los pronombres personales. Los pronombres personales, dice, estos pronombres indican quiénes son las personas que desarrollan el discurso. Los pronombres personales pueden ser tónicos y átonos. A continuación los vas a conocer en esta tabla. ¿Quiénes son los pronombres tónicos y los pronombres átonos? Quiere decir que dentro de los pronombres personales encontramos dos clases, los tónicos y los átonos. Para eso voy a tener en cuenta lo siguiente: la forma gramatical quiere decir la persona, para una primera persona, para una segunda persona y para una tercera persona. Ya sabes que es un accidente propio del pronombre. Aquí está, propio del pronombre, ya que el pronombre puede variar según su persona. Entonces vamos a presentar. Primera persona se refiere al emisor. ¿Quiénes son los pronombres tónicos? Yo, mi, ese mi debe llevar tilde. Si no colocamos tilde a ese mi, entonces ese mi cumpliría la función de un determinante posesivo, como por ejemplo decir mi mamá, mi casa, mi perro, mi pizarra, mi clase, etc. En ese caso el mi sin tilde, acompañado de un sustantivo, es un determinante posesivo. En cambio, si yo tildo ese mi, ese mi es ahora sí un pronombre personal. Un pronombre personal tónico, porque está dentro de esta clasificación.
Además del mí, nosotros, nosotras y conmigo. En los pronombres átonos de la primera persona está el me y el nos. Segunda persona se refiere al receptor. Aquí encontramos dentro de los pronombres tónicos tú, usted, ti, ustedes, contigo. Luego tenemos a los pronombres átonos te, se, os. Tercera persona se refiere al ser u objeto. En los pronombres tónicos tenemos a él, ella, ellos, sí con tilde, él también con tilde. Tienes que saber ubicar la tilde para que estos sean pronombres. Si no los colocarías, cumplirían otra función dentro de las categorías gramaticales. Sabemos que el él sin tilde es un artículo. Sabemos que el sí sin tilde es una conjunción condicional o es una nota musical, sustantivo. Así que si colocas la tilde en sí, equivale a un pronombre personal. Ellos, ellas, consigo. Y en los pronombres átonos tenemos Lola, se, los, las, leles. Vamos a dar ejemplos de enunciados por cada uno de los pronombres mencionados. Por ejemplo, yo me quedo en casa. Para mí, que ella miente. Nosotros te queremos. Nosotras jugábamos. ¿Saldrás conmigo? Me caí. Nos fuimos a la playa. ¿Tú dices la verdad? Con usted no juego. ¿Para ti eso está bien? Con ustedes no se puede. Solo quiero estar contigo. ¿Te duele? ¿Se fueron? Os los quiero. Con él no salgo. Ella es feliz. Ello es raro. Para sí se miente. Ellos trabajan. Ellas atienden a la clase. Consigo mismo se enojó. ¿Lo amas? ¿La quieres? ¿Se siente bien? Los amo. Las extraño. ¿Le eres fiel? Les dije la verdad. Entonces, estos pronombres podrán cumplir función de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto, etc. También puede ser de agente, qué sé yo. Ten en cuenta algo y vas a o me voy a referir a los pronombres personales átonos. De la misma forma aquí, ya que de estos vamos a hablar a continuación. ¿Ya? En fin, a ver. Listo. Vamos a hablar acerca de los pronombres átonos. Ten en cuenta, los pronombres personales átonos pueden dividirse en pronombres proclíticos. ¿Cuándo un pronombre es proclítico? Un pronombre es proclítico, dice, cuando va antes y separado del verbo. Ojo, solamente teniendo en cuenta los pronombres átonos, esta columna de aquí.
el me, nos, te, se, os, la, lo o lola, se, los, las, le, les. Cuando estos pronombres átonos están antes del verbo y separados del verbo, se llaman proclíticos. Por ejemplo, se lo dirás. Este se, este lo están dentro de estos cuadritos, es decir, son pronombres átonos. Ahora, están antes de dirás, que es un verbo. Entonces, estos pronombres son pronombres proclíticos. Y tendríamos aquí, en este enunciado, dos pronombres proclíticos. Siguiente, te amo Perú. Este te, que está dentro de estos pronombres átonos, está antes de amo, que es un verbo, y está separado del verbo. Entonces, este te es un pronombre proclítico. Lo mismo sucede con nos dijo, o si no, no le mientas. En este caso, el nos y el le están dentro de la columna de los pronombres átonos y vendría a llamarse un pronombre proclítico. Ahora vas a conocer a los pronombres enclíticos. Los pronombres enclíticos son aquellos que van después y unidos al verbo, o si no, al verboide, en este caso, los infinitivos terminados en ar, er, ir. Por ejemplo, ámala. Si yo digo ámala, ama era el verbo, ama de amar. Ahora, la es un pronombre átono. Entonces, ámala, este la que está resaltado con plumón de color negro, la es un pronombre enclítico. Profesor, entonces si es que yo veo un verbo como ámala, yo tengo que reconocer que dentro de ese verbo hay un pronombre enclítico, así es. Dentro de ese verbo habría fusionado al verbo un pronombre enclítico. Entonces, ámala, la es un pronombre enclítico. Lo mismo pasa con entréganos. Entrega ha sido el verbo y nos es el pronombre átono llamado enclítico porque está después del verbo y unido a él. Cuéntamelo tiene dos pronombres enclíticos, el me y el lo. Y véndeselos también tiene dos pronombres enclíticos, el se y el los. A continuación, extraído de exámenes de admisión de San Marcos, tenemos tres ejercicios que desarrollar. El primero dice, el pronombre átono actúa como objeto directo en. Bueno, aquí ya te di un avistamiento de cuando un pronombre sustituye a un objeto directo. Tenemos en total 5 alternativas. Vamos a leer cada una de ellas. Los pronombres átonos, ya, ten en cuenta solamente a esta columna. Te pregunto, en la alternativa A, ¿habrá algún pronombre átono? No. Profesor, él es un pronombre, sí, pero él es un pronombre tónico. Así que la alternativa A queda descartado. B, para ti traigo maní. Pregunto, ¿algún pronombre átono habría en la B? No, porque el ti, que es un pronombre, está dentro de los tónicos. Así que los tónicos no pueden cumplir función de o de. Solamente cumplen función de o de los pronombres átonos. También pueden cumplir función de o y los pronombres átonos. Entonces, la B queda descartado. Además, el objeto directo en esta oración es maní. Porque recuerda que hay una pregunta para poder reconocer el objeto directo. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? ¿Qué es lo que traigo para ti? Maní. Entonces, bueno, ¿qué es lo que traigo nada más? En este caso, ¿qué es lo que traigo yo? Maní es el objeto directo y para ti es el objeto indirecto. En todo caso, no hay aquí un pronombre átono tampoco. Queda descartada la B. La letra C, les dije la verdad. Profesor, les sí es un pronombre átono. Muy bien. Pero vamos a ver si es que este les cumple la función de objeto directo. Mira, aquí dice les dije la verdad. Emplea la pregunta para hallar el o de.
¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? ¿Qué es lo que dije yo? La verdad. La verdad es el objeto directo. Esto de aquí es un objeto directo. Pero hay un detalle. La verdad, verdad es un sustantivo y la es un artículo. Por lo tanto, este la, por si acaso, no es un pronombre. No es un pronombre porque este la es un artículo que está antes del sustantivo verdad. Así que el OD no está presente a través de un pronombre átono. Profesor, pero el les sí es un pronombre átono. Sí, pero este les es un objeto indirecto. Ese les es un objeto indirecto. ¿Por qué? Mira, dije la verdad. Ahora, cuando hay OD, puedes hallar recién el OI. ¿A quién? ¿A quiénes? A ellos. Ese a ellos mentalmente se ha sustituido por les. Dije la verdad a ellos. Les dije la verdad. Este a ellos mentalmente está reemplazado por les. Les sí es un pronombre átono, pero está desempeñando la función de OI. D, no lo mires. En este caso, mires es el verbo. Vamos a tratar de hallar aquí el OD. Mira, por ejemplo, es esto como que dijera, no mires eso. No mires eso. Vamos a imaginar que aquí dice eso. Yo te pregunto, ¿ese eso lo puedes reemplazar por algún pronombre? Sí. ¿Cuál es ese pronombre? Lo. Lo. Entonces, yo no puedo decir no mires lo. Entonces tengo que acomodar, así como acomodé aquí. Entonces tendría que acomodar del siguiente modo. No lo mires. Entonces, este lo es un objeto directo. Es un objeto directo porque sustituye a eso. Ahora, este OD o este pronombre está antes de un verbo. Y creo que al inicio, en la introducción, te estaba tratando de demostrar cuándo lo era un pronombre y cuándo lo es un artículo neutro. Ahora, ten en cuenta entonces, además, anota si es posible, que el objeto directo puede ser reemplazado por los pronombres la, lo, las y los. Y el objeto indirecto puede ser reemplazado por le y por les. Eso ten en cuenta siempre. Muy bien, entonces la respuesta correcta de la pregunta 1 es la alternativa D. 2. ¿Cuántos pronombres personales hay en esta frase? A ver, pronombres personales significan todos, porque todos estos eran los pronombres personales. Bien, entonces tendrás que contar en ese enunciado cuántos pronombres personales hay. Y sería fácil darnos cuenta que lo es un pronombre porque está antes de un verbo. Lo conseguiré, conseguiré eso. Eso se ha reemplazado por lo. Lo conseguiré. Entonces lo es un pronombre personal porque está dentro de tu tablita. Siguiente, para ti. Sabemos que el ti también es un pronombre personal. Siguiente, solo si vienes conmigo. Conmigo. Conmigo también es un pronombre personal. Profesor, en sí, ¿por qué no lo subrayó? En este caso, sí, no funciona como pronombre. 1, porque no lleva tilde. Y 2, porque en realidad este sí es una conjunción condicional. Date cuenta. Solo si vienes conmigo. Ese sí es una conjunción condicional. Así que no es un pronombre. Entonces la respuesta correcta en este número 2 es la alternativa C. Y la pregunta número 3 dice, marca el enunciado que contenga más pronombres enclíticos. Recordando sobre el estudio de los pronombres enclíticos, nos damos cuenta que estos pronombres átonos enclíticos van después del verbo y unidos a él.
Entonces, en la A, ¿cuántos pronombres enclíticos habrá? Solamente hay uno. ¿Y dónde está eso? En me. Me es un pronombre enclítico. Me. Date cuenta, está en la tablita de los átomos. ¿Qué más? Profesor, aquí hay otro me. Sí, pero este me está antes del verbo y separado. Ese sería un pronombre proclítico. Y no nos están preguntando por los proclíticos, solamente por los enclíticos. En la letra B, ¿cuántos pronombres enclíticos hay? Hay dos, el me y el lo. Dos pronombres enclíticos, el me y el lo. Entonces, ¿esos están en la tabla? Sí, sí están en la tabla. Entonces, ahí hay dos. Hasta el momento, la respuesta sería la B. Pasamos a la C. Préstanos o véndenoslo. Allá, en la C habrían 1, préstanos o véndenoslo. Habrían 3. Entonces, creo que la respuesta sería hasta el momento la C. Tenemos que revisar lo demás. Me lo dijo y no le creí. Aquí no hay ningún pronombre enclítico. Sí hay proclíticos, pero no nos interesa. Llévatelos a buen precio. Llévatelos. Aquí sí hay pronombre enclítico y sería el te y el los. Por lo tanto, solamente habrían dos. La respuesta correcta de la pregunta número 3 es la alternativa C. Entonces, de esta forma hemos concluido con el estudio solamente del pronombre personal. Espero que la clase haya sido comprensible. Ahora sí, resuelve tu práctica calificada. Muchas gracias.